Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener en tu presencia, Señor. Te bendecimos, Señor. Queremos ahora pedirte que nos hables. Queremos pedirte, Señor, tu Espíritu Santo, tu gracia, tu favor, Señor, todo lo que procede de ti, Señor. Te pido juntamente con mis hermanos que nos ayudes en esta hora. Háblanos, enséñanos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a poner una marca en Romanos 15, por favor. En esta noche quiero compartir un tema, el cual pienso que ya es obvio, ¿verdad? Está en la pantalla. Nuestra esperanza en el Señor. Nuestra esperanza en el Señor. Romanos 15. Y antes de leer, quiero compartir una introducción acerca del tema que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Y este tema, acerca de la esperanza en el Señor, cuando miramos las iglesias en el sentido general, las personas o los creyentes, vamos a decir cristianos, en su gran mayoría, no podemos decir todos, no sé si fue en la manera que le presentaron el evangelio, no sé si su pastor, ¿verdad?, no les predica la palabra, pero hay un concepto erróneo acerca de a qué vino Cristo. Hay un concepto muy erróneo cuando presentamos la salvación, el evangelio. Y por alguna razón, yo sé que muchas veces podemos tener ese deseo que la gente se convierta y nos conlleva muchas veces, no estoy diciendo que es correcto, a torcer el mensaje, a no predicarle la cruz, arrepentimiento y que Cristo vino para salvación eterna. Muchas veces sucede que al predicarles el evangelio a las personas, vemos como una oportunidad en la gente cuando a lo mejor perdió su trabajo y aprovechamos y le predicamos el evangelio de la prosperidad. Y no sé si me están entendiendo a dónde voy con esto. Aquí el punto donde los quiero llevar es que Cristo vino a una razón y fue a salvarnos de nuestros pecados. A eso vino. Si usted ya como creyente, el Señor no lo sana de alguna enfermedad, físicamente hablando, no le da el dinero que usted necesita, bíblicamente eso no es problema, bíblicamente hablando. El Señor lo puede prosperar como lo puede dejar pobre, lo puede sanar físicamente como le puede permitir tener una condición. ¿Sí están entendiendo hasta ahí? Entonces, cuando predicamos a Cristo, estamos predicando la salvación eterna, estamos predicando del cielo, lo celestial. Dentro de eso, Dios tiene misericordia, o vamos a decir soberanamente, nos da un poquito más a alguno de nosotros. Nos da un poco más de dinero, a veces sana, a veces oramos por personas enfermas para que no se mueran y se mueren. O sea, no siempre tenemos una respuesta en lo material de parte de Dios segura, pero sí, la palabra dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es su voluntad? Que ninguno se pierda. Esa es su voluntad perfecta. Ahora, dentro de su plan, por ejemplo, Pablo tenía un aguijón, y Pablo era un apóstol con fe que servía fielmente a Dios. Y Pablo dice él mismo: yo le he pedido 3 veces que me quite el aguijón, y 3 veces me ha dicho que no. ¿Bástate qué? Mi gracia. Y la gracia, en este caso, es dada para poder caminar en el Señor, para poder llegar hasta la meta final. Y por esa razón, muchos cristianos, o por esta equivocación, se cansan del camino, como el pueblo de Egipto. Salen de Egipto y quieren que le dé alimento de Egipto en el camino del Señor, y no funciona así, ¿verdad? Yo quiero leer desde el verso 1, Romanos 15. Un poquito más de... ¿Sí? Me lo voy a pegar más entonces. Romanos 15, versículo 1. ¿Están todos allá? Ok. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Aquí está hablando de la fe, los débiles en la fe. Dice: y no agradarnos a nosotros mismos. Dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. O sea,
Sabemos que el Señor cuando vino se negó plenamente por nosotros. Dice, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, fíjense la idea de la palabra de Dios. ¿Qué se escribió antes? Bueno, todos los que los hombres y mujeres de fe experimentaron. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora fíjense lo que dice luego. A fin de que por la paciencia, y paciencia ahí es sufrimiento, soportar, y la consolación de las escrituras, tengamos ¿qué? Tengamos esperanza. Dice más abajo, verso 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, entiendas espiritual, y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu, por el poder, del Espíritu Santo. La palabra esperanza, ¿verdad?, tiene el sentido de esperar con toda confianza algo que nos prometieron, ¿verdad? Hay muchos tipos de esperanza, ¿verdad? Eso tiene la idea de alguien que espera algo o alguien como un medio de sustento o existencia de vida. Ahora, ¿cuántos de nosotros antes de venir a este país teníamos una esperanza que al llegar aquí no era lo que pensábamos? ¿O cuántos desde allá, antes de venir, se hicieron planes en su mente? Cuando llegue allá voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. O cuando consiga aquello, muchos a lo mejor alcanzaron sus metas, ya me voy a sentir tranquilo, ya no más voy a pasar trabajo, no me va a doler tanto el corazón con las deudas. Y nos dimos cuenta que al llegar aquí todo lo contrario. ¿A cuántos le pasó eso? No tienen que levantar su mano, pero si la levanta, amén. Bueno, la esperanza tiene el propósito, y estoy hablando bíblicamente, de calmar, animar, motivar, descansar, traer paz, alegrar, dar sentido de vida, fuerza, etcétera, una lista de cosas. Cuando usted va al médico, que usted tiene una condición que desconoce, ¿verdad? Y le pregunta al médico, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? Dígame, doctor, ¿qué usted está pidiendo? Esperanza, que el doctor le diga que todo va a salir bien. Y por más que usted se sienta mal, si el doctor le dice, tranquilo, ¿verdad?, a pesar del dolor, todo va a salir bien. Te vas tranquilo, animado a tu casa. Pero si el doctor te dice que no hay esperanza, a nosotros como creyentes nos queda una más, y es la vida eterna. Por eso Pablo dice, para mí el morir, ¿qué es? Es ganancia. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos la esperanza en las riquezas? Y aquí sí me refiero a lo terrenal. Bueno, a veces decimos, cuando tenga más dinero los problemas se van a solucionar. Y no es así, ¿verdad? Cuando me case seré más feliz. Si usted es casado y dijo eso, bueno, ya usted sabe que no es la verdad. Cuando tenga un trabajo mi vida tendrá sentido, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa cuando al alcanzar estas cosas nos damos cuenta que no es lo que esperábamos? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Bueno, 1 Timoteo 6, verso 17, fíjense lo que dice, vamos allá. 1 Timoteo 6, verso 17. 1 Timoteo 6, versículo 17. Lo que usted llega voy a ir leyendo porque me voy a detener un momentito allí. Dice, a los ricos de este siglo, aquí Pablo le está hablando a Timoteo, le está dando una instrucción para que instruya a los ricos que llegaban a la iglesia, ¿verdad? Aquellos que venían ya ricos. Y aquí ricos habla de los que tenían, vamos a decir, posesiones materiales. Dice, manda que no sean altivos. Ahora pregunto, ¿por qué usted cree que un rico es altivo? Obviamente porque pone su esperanza en el dinero. Piensa que porque tiene más, es más. Es una idea falsa. Dice, ni pongan, ¿qué dice luego? La esperanza, ¿dónde? En las riquezas. Ahora, fíjense la definición que Pablo le da a las riquezas materiales. Dice, no pongan su esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Dice, son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo. Dice que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Ahora, en esa palabra donde dice Dios nos da todas las cosas, humanamente se nos va la cabeza al dinero, a la renta, a la comida, pero se nos olvida que Dios también nos da la capacidad para cuando, por ejemplo, comemos, disfrutar los alimentos.
Para cuando compramos algo, tener ojos para ver. O sea, ahí abundancia de Dios no solamente es lo material, sino todo el sentido. Por ejemplo, un verso que me llega a la mente, Eclesiastés 5:20, no tienen que buscarlo. Dice que el hombre, Dios le da trabajo, le da la oportunidad de tener cosas. Y el verso dice que Dios es quien pone la alegría en el corazón. Dice, Dios le da trabajo para que el hombre se sacie de su trabajo. Y dice, y Dios le pondrá alegría en su corazón. Es decir, lo que Dios nos da sin Dios no tiene sentido. Si yo tengo mucho dinero, mucha fama, mucho de todo, sin Dios nunca seré feliz, porque la felicidad no viene de eso, sino de Dios. Amén. Bueno, fíjense aquí como Pablo utiliza la palabra esperanza. Dile a los ricos de este siglo que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Qué quiere decir incierta? Que un día puedes ser rico y puedes amanecer sin uno, ¿verdad? Y a veces uso el ejemplo de una vez que la bolsa de valores se desplomó, creo que fueron 777 puntos. Y no se imagina la lista de ricos que se suicidaron, porque tenían su esperanza ¿dónde? En las riquezas, y se murió su esperanza, su dinero. Por lo tal, si tu esperanza está en el dinero y se te acaba el dinero, ¿qué se te acabó? Tu esperanza. Y ese es el problema de poner nuestra confianza y esperanza en las cosas que perecen. Donde tengamos nuestra esperanza, allí estará todo nuestro enfoque. Nuestra confianza refleja nuestro estilo de vida. Si usted quiere saber si verdaderamente un cristiano confía en Dios, su estilo de vida, su manera de hablar, te lo va a declarar muy fácil. Por ejemplo, cuando alguien menciona la palabra mucho dinero, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo conocí a ese hombre, tenía mucho dinero. Esa expresión habla muchas veces de codicia. O sea, esa expresión de exaltar el dinero en la manera que lo decimos. O sea, ¿qué diferencia decir, bueno, la persona tiene mucho dinero? O decir, tenía mucho, o sea, como con ese anhelo profundo del corazón. Y es porque tenemos muchas veces la idea de que si tengo un poco más, o si tengo mucho dinero, o si tengo X o Y material, ya las cosas se van a acabar, o sea, los problemas. Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? ¿En qué lugar tenemos puesto a Dios en nuestro corazón? Ahora usted quizás diga en primer lugar, pastor, o en segundo, ¿verdad? O en tercero. Pero pregunto también, ¿en qué posición en nuestras prioridades tenemos sentado a Dios? Es una pregunta importante y cada día tenemos que hacerla. ¿Dónde está Dios en nuestra vida? ¿En qué lugar? ¿En qué posición? ¿Cuántos de nosotros hicimos lo posible para llegar a este país? No tienen que levantar la mano. ¿Cuántos hicimos lo imposible, es la palabra? Lo imposible para llegar aquí. Yo conozco de mi país, había un tiempo, los que son dominicanos no me dejan mentir, donde la gente se iba en la llamada Yola. ¿Dónde están los dominicanos? No vinieron en Yola, pero sí saben de qué se trata. Bueno, era un tiempo donde de mi país, un lugar que se llamaba Miche, de ahí salían en Yola para Puerto Rico. En ese tiempo ya Puerto Rico pertenecía a Estados Unidos. El que llegaba allí ya podía pasarse a los Estados Unidos más fácil. Bueno, yo escuchaba las historias porque yo tenía amigos que daban la vida por venir a este país. Pero también escuchábamos historias de gente que de repente se armaba allí un pleito en el bote y había gente con machetes allí. Y casi se mataban todos en camino a Puerto Rico. O de momento se volteaba la yola y los tiburones se comían a todos. Historias. Ahora, ¿qué hacían las personas? Exponer su vida para buscar más dinero. Eso era la idea. Yo tenía muchos amigos que decían, ya cuando yo me vaya en Yola, ya todo va a cambiar. O cuando veían a alguien que llegaba al pueblo en un carro caro, decían, deja que yo me vaya. Así decían allá, deja que yo me vaya. Ahora, ¿en qué tenían su esperanza puesta? En el dinero, pensando que al alcanzar dinero, a lo mejor su vida iba a cambiar. Y sí cambió, pero no están satisfechos todavía. Porque el único que llena el corazón, ¿quién es? Es Dios. ¿Por qué fue tan fácil exponer nuestras vidas, verdad, y dejarlo todo para venir aquí? Bueno, pensábamos, verdad, que lo material iba a cambiar todo. Bueno, cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas que perecen, vivimos una vida vacía, sin sentido, sin propósito, sin destino.
Porque lo mismo que decía anteriormente, si yo pongo mi corazón en algo que es material, imagínense que yo ponga mi esperanza en este papel y de momento sin querer se me cae, se moja y se desbarata. Podemos decir que mi esperanza se desbarató también, o que el papel se queme y se haga cenizas. Bueno, mi esperanza se hizo cenizas. Entonces la palabra nos enseña que tenemos que tener la confianza, la esperanza en algo incorruptible, algo eterno, y eso se llama Cristo. Por eso la palabra nos da como esperanza, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, si a mí me dicen, ¿quién me separará de mi carro? Digo, no, que se lo roben o me lo choquen o se dañe. Muy fácil. ¿Quién me separará de mis cosas? Que se dañen, que se pongan viejas, que se las roben. Muy fácil. Pero la palabra dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo hacia nosotros? Nada. O sea, de su amor hacia nosotros. Nos podemos separar de Él, pero nadie nos puede separar de su amor hacia nosotros. Podemos rechazar su amor, podemos buscarlo en otro lugar, pero nadie puede separarnos del amor de Dios. La pregunta aquí es, ¿para qué necesitamos tener esperanza? Bueno, el que no tiene esperanza en algo o tiene su mirada puesta en una meta a alcanzar, se siente vacío, se siente sin sentido, sin propósito. Y la pregunta aquí, ¿para qué necesitamos una esperanza? Obviamente por el hueco que tenemos en el corazón. Ese hueco lo heredamos todos de Adán. Y hablo humanamente aquí. Yo sé que ya somos cristianos, pero sin Cristo hay un hueco en el corazón. Hay un hueco allí que solamente Él lo llena. Y nos damos cuenta, hermanos, que cuando tenemos este vacío, necesitamos escuchar palabras de ánimo, palabras de vida, palabras de esperanza. Que alguien nos diga que esto no es todo. Que alguien nos diga que hay más allá. Que después de la muerte, de la enfermedad, de perder mi trabajo, de no tener lo que quiero, hay algo más importante que todo esto que vemos. Y es ahí donde ponemos la esperanza. Punto 2, acerca de la pregunta, ¿por qué tenemos que tener esperanza? Por el destino que le espera a este mundo, hermanos. Miren, en el Titanic, ¿cuántos vieron la película Titanic? Levanten su mano. Bueno, para los que no vieron la película, es la película romántica, no se sabe si es del barco o del romance de la película, pero bueno, habla de un barco, una historia verídica, de aquel barco que iba camino a Nueva York, que su ingeniero, su creador, cuando lo hizo dijo, ni Dios lo hunde. Y ahí vemos a alguien poniendo su esperanza en algo material. Ahora, ¿por qué dijo eso él? En ese tiempo era el barco más grande. Hoy vemos, si usted por ejemplo va a Google y busca el tamaño del barco Titanic y busca un ferry de los, no sé cómo se llama, si Caribbeans o los ferries de vacaciones, y ya los ferries son 5 veces más grandes que un Titanic, pero en ese tiempo ese barco era el más grande y iba a romper el récord, iba a ser historia, pero la historia se invirtió increíblemente. Cuando yo pienso en esa película, me trae muchas ilustraciones. ¿Saben por qué? Porque allí habían las tres clases estaban ahí: clase baja, media y clase alta. Los ricos, los medios pobres, porque no hay medios ricos, ¿verdad? Medios pobres y los más pobres. Y los tres tenían la esperanza de llegar a su destino. La mayoría de los de clase baja dieron su servicio como pago de su ticket, de su boleto, ¿verdad? Y si han visto la película, los que están echando allí la leña para mover el motor del barco, se ganaron su boleto trabajando allí. Bueno, el punto es que llamaron a un capitán. Este capitán se llama E.J. Smith y le dieron a manejar este barco. Imagínense la reputación en la vida de este capitán. Pero resulta que, para adelantar la historia, el barco chocó con un témpano de hielo. Con un témpano de hielo chocó. Algo muy sencillo le pasó. El témpano le hizo una apertura en el lado y se comenzó a meter el agua, y vemos en la película que el barco se partió en dos. Pero mientras el barco se hundía, en la película, no sé si pasó igual en la historia, pero en la película el capitán se abrazó de su timón. ¿Sí entiende la palabra timón? El guía del barco. Y se abrazó de él y se hundió con el barco. Muchos se salvaron, aproximadamente 1,500 personas se murieron. En la película sucede que presentan escenas donde hay gente rica que no pueden creer que se van a morir. Hay un hombre sentado en la sala
donde se queda sentado y se quedó en shock porque no pensaba que este barco se iba a hundir. Toda su esperanza puesta en este barco, toda su esperanza, así como el capitán. Bueno, así como ese barco se hunde, así también son las cosas materiales. Yo recuerdo cuando yo tenía como 18 años, yo tenía un pantalón y yo lo miraba y yo decía, yo quiero como 17 de estos para que no se me gaste. Me gustaba mucho, un jean, un pantalón, pero me gustaba. Y yo decía, wow, si yo pudiera conseguir 17 de estos, pues yo sé que se iba a gastar. Y así, en esa idea tan tonta, es una idea tonta, así pensamos cuando queremos alcanzar algo. Y yo le llamo, ¿verdad?, burbujas de jabón. La alcanzamos y cuando la agarramos, ¿qué pasa? Se explotan. ¿Por qué tenemos que tener esperanza en algo eterno? Bueno, la razón por qué necesitamos esperanza, hermanos, es porque un día este mundo, su destino es destrucción. Y así como el barco se hundió, así se va a hundir un día este mundo, hermanos. Ahora, usted dirá, pero no es ahora, pastor. Sí, pero hay otra razón también, que nos podemos morir. Yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo, ¿verdad? Me gustaba mucho el merengue. Es una música dominicana. Yo creo que todos saben lo que es merengue. Y había una banda que cuando yo tenía como 12 años estaba muy pegada. Y esa banda de merengue, la agrupación, en los tiempos que yo estaba, ¿verdad?, en la parranda, estaba de moda, ¿verdad? Me gustaba mucho bailar, etcétera. Y se llama la New York Band. Y anoche, ¿verdad?, en la noticia salió que el vocalista de la banda murió. 48 años. 48 añitos, me llevaba 8 años a mí. Tenía conciertos ya, o sea, tenía, ¿verdad?, una agenda ocupadísima porque iba ahora a traer unos conciertos de recordar la New York Band, o sea, su agrupación. Y tenía planes, hermanos, para mañana. Como el rico que dice, ya sé lo que voy a hacer, ¿verdad? Y el Señor le dice, hoy piden tu alma, ¿qué vas a hacer? Y a veces, por alguna razón en nuestra mente, hermanos, pensamos que somos eternos aquí en la tierra. Por alguna razón, no sé por qué, pero nuestra mente de alguna manera se va y se ocupa tanto en lo material que se nos olvida que nuestra esperanza no es aquí. Y en las iglesias no se está predicando el mensaje que hace que la gente quiera salir de aquí ya, sino el mensaje que la gente se quiere quedar. El mensaje de la prosperidad, de la comodidad, y vive tu vida, que Dios te bendiga. O sea, sí, Dios nos permite hacer cosas aquí. Pero si eso que estamos disfrutando aquí, hermanos, no nos pone una urgencia de la vida eterna, de ver al Señor, nos estamos enredando en cosas que en el día de la persecución, en el día del rapto, no sé lo que venga primero, o el día de irnos con el Señor, no nos vamos a querer soltar de eso. ¿Qué le pasó a este capitán, hermanos? Se abrazó de su esperanza. Capitán del Titanic se abrazó de su esperanza. ¿Qué le pasó a su esperanza? Se hundió. Entonces yo como cristiano, yo no quiero aferrarme a las cosas que perecen. Yo las quiero disfrutar. Dios me da cosas para disfrutarla, pero no las quiero abrazar como que son mis dioses. Y eso un día se va a ir, hermanos. Miren, la Biblia nos enseña que la esposa de Lot, con una pequeña escena en la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra, entendemos que ella estaba o tenía su esperanza en lo terrenal. ¿Cómo sabemos? Porque Dios le dijo que no mire atrás cuando saliesen de Sodoma y Gomorra. O sea, viene fuego del cielo, no miren atrás. Ahora, obviamente, ¿cuántos de ustedes de repente despiden a alguien muy querido en el aeropuerto? Y usted se va y vuelve y mira y dice adiós y vuelve y va y mira. O sea, se queda ese anhelo, ¿verdad?, de que no se vaya la persona. O sea, hay un interés en el que quedó atrás. Así como salió el pueblo de Egipto, ¿verdad?, y Dios le presentó la esperanza eterna para entrar a la tierra prometida, todavía tenían su esperanza en Egipto. Todavía caminando con Dios, tenían su plan B en Egipto. Salieron en cuerpo de Egipto, pero su alma se quedó en Egipto. Y así mismo la mujer de Lot, mis hermanos, cuando descendió fuego del cielo, que acabó con Sodoma y Gomorra, podemos entender que allí quedó algo que esta mujer no confió en la esperanza que le esperaba más adelante. Miró atrás y dice la palabra que quedó como estatua de sal. Y la idea de la sal en la Biblia siempre es de permanecer. Quiere decir que permaneció toda su vida. Miren, salió un documental en esa área, y esto está sujeto a estudio, no estoy diciendo que es 100% real,
pero en el área donde ella quedó, donde los estudiosos dicen, arqueólogos, allí hay una, vamos a decir, una área donde está llena de sal. O sea, y están diciendo o están estudiando a ver si tiene que ver con ella, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Hay 3 posiciones acerca de la esperanza. Hoy vamos a examinar en cuál de ellas estamos. Número 1, hay personas que han perdido toda su esperanza. Son personas que dicen, ya, ¿verdad? La vida no tiene sentido, mi matrimonio no tiene sentido, mi vida, mi camino, mi trabajo, etcétera. Y viven ya en ese sentido de que perdieron toda la esperanza. Esa es una posición acerca de la esperanza. La segunda posición es tener una falsa esperanza. Esa es la segunda. La primera es perder toda esperanza. La segunda es tener falsa esperanza. La tercera es la esperanza en Dios. Vamos a analizar las 3. Vamos a comenzar con la primera. ¿Qué significa perder toda esperanza? Bueno, perder toda esperanza nos lleva a vivir un estilo de vida de abandono, ¿verdad? Sin interés, sin ánimo, viviendo el día a día, sin propósito, sin ninguna meta a alcanzar. ¿Por qué? Porque perdimos toda esperanza. La desesperanza produce un vacío en nuestro corazón y a veces nos lleva a ver el camino cristiano como algo sin sentido. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ponemos los ojos en Dios para que me dé lo que yo quiero y no para vivir según su voluntad. Primera de Tesalonicenses 4, verso 13. Fíjense lo que Pablo le dice a esta iglesia acerca de la venida del Señor. ¿Qué mensaje usted le tiene a un cristiano o a un no cristiano cuando está a punto de morir? ¿Qué usted le dice? ¿Verdad? ¿A dónde usted enfoca su mirada? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. ¿Están allí? Dice, tampoco queremos, hermanos, aquí le está hablando a cristianos, dice que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora fíjense la palabra. En ese tiempo ya habían cristianos que se habían muerto, ¿verdad? La palabra le llama dormir a aquellos que mueren en Cristo, ¿verdad? Bueno, ¿qué esperanza podemos tener? ¿Verdad? Pablo aquí le está recordando, no se olviden de los que duermen, no se olviden de ellos. Porque de momento hay seres queridos en esta tierra que tenemos y se mueren. Y el llanto, los gritos allí en la funeraria tienen que ver porque ya no volveremos a ver más a esa persona. Y esto es lo que nos debe llevar a la urgencia de predicar el Evangelio. Si yo quiero ver a mi papá en el cielo, tengo que predicarle, tengo que ser luz, tengo que amarlo, tengo que servirle. Hacer lo posible para que él sea salvo. Mis tíos, mis primos, amigos, aún enemigos, para que vayan al cielo. Y aquí le dice Pablo, no se olviden, no ignoren de los que duermen. Dice, para que no, dice, os entristezcáis como los que ¿quién? Como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué está hablando Pablo? Bueno, ¿quiénes son los otros? Los otros son los no creyentes que cuando se mueren no tienen esperanza. Ahí quedó su vida. Pero Pablo le dice, pero vosotros no deben ignorar esto, que para el creyente el morir, ¿qué es? Es ganancia, es nos vemos luego. Sí lloramos, obviamente, ¿verdad? Se muere alguien, lloramos, pero trae paz ese llanto por el que murió, porque decimos, bueno, se fue adelante. ¿Cuántos han dicho eso? Se fue primero con el Señor, ¿verdad? Y creo que está mejor que nosotros, pero bueno, Pablo dice, no lloren, para que no lloren como aquellos que no tienen esperanza. ¿Han visto un funeral donde hay gente llorando por alguien que usted se da cuenta que de la manera que llora es porque no pudo hacer en vida con esa persona lo que tuvo que hacer? Y usted nota que el dolor a veces no es por el muerto tanto, sino porque no hizo lo que tenía que hacer, pero ya no lo va a volver a ver ya se acabó el tiempo limitado que Dios nos da en esta tierra. Y por esa razón tenemos que aprovechar el tiempo. Verso 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen eso? Todos, ¿verdad? Dice, así también, fíjense lo que dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, a pesar de que yo quiero ver mis hermanos que se fueron con el Señor un día, como quiero ver los que no son creyentes ahora, que tengo la esperanza que se van a convertir. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Yo también voy a ver a Job,
Abraham, Adán, Abigail, María, los que primero durmieron en el Señor. Lo vamos a ver un día. ¿Se imaginan el fiestón? ¿El parrandón? ¿Sí están aquí? No se ven como muy contentos con esa fiesta que viene. Mire, si usted no se deleita en esa fiesta, bueno, Señor nos ayude. Dice, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en Él. Esto hace dos cosas, hermanos. Primero, pone una esperanza de que un día voy a ver a aquellos que se fueron adelante. Pero también pone una urgencia de afirmarme con Dios para alcanzar a los perdidos. Yo quiero que esta esperanza la tenga mi hermano, mi amigo, mi vecino, mi compañero de trabajo, todos. Pero va a depender de mí, mis hermanos, mi caminar con el Señor, en el sentido de compromiso, hermanos. Vamos a ver el punto 2, falsa esperanza. Primero vimos aquellos que han perdido toda esperanza. Bueno, antes de ir al punto 2, debo también recalcar que muchos de los que han perdido esperanza en el camino del Señor, ¿saben por qué un cristiano pierde la esperanza? No estoy hablando del que se enfría o se desanima. Creo que eso nos pasa a todos, momentáneamente. Estoy hablando del que dice, este camino, ¿verdad? Es todo aburrido, lo mismo. Porque han quitado la mirada de la promesa y han puesto la mirada en cosas que Dios no prometió. Y no hay nada más difícil que estar esperando aquello que nunca quedó de llegar. Se imagina un profeta cuando le dice a un hermano, así te dice el Señor te va a hacer rico. Y este hombre va a la iglesia todos los domingos y sábados esperando su promesa, entre comillas, y nunca llega. Y el pastor con el traje de 1,000 y el próximo domingo con otro traje de 2,000 y el otro domingo con otro traje de 3,000, el pastor más rico y el de la promesa más pobre. Porque la Biblia no fue entregada para prometer cosas materiales, sino para que pongamos la esperanza en aquel día, hermanos. Todo esto se va a quedar, hermanos. Bueno, punto 2, falsa esperanza. Bueno, Lucas 12, versículo 13, vemos aquí una escena donde se le acercan unos hermanos, ¿verdad?, al Señor Jesús, y en este verso nos ayuda a interpretar que Jesús no vino a hacernos ricos o a darnos casa, carro. Miren, ni aún, va a sonar raro, a sanar nuestra enfermedad física. A eso no fue que vino, aunque Él lo puede hacer. ¿Están aquí? Él puede hacerlo, pero si no lo hace, bueno, pregúntenle a Pablo lo que le dijo. Lucas 12, verso 13. Dice, le dijo uno de la multitud aquí a Jesús, dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora, ¿se imagina usted el Señor en su trono de gloria, ve nuestra necesidad bajo condenación? Cuando el Señor llega le digo, Señor, cómprame un carrito. Esa es la idea. O sea, preocupados por las cosas que perecen. Y aquí la idea es, Jesús no vino a eso. Él lo dice. Dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, no he venido a eso. Esa es la idea. Versículo 15. Y les dijo Jesús aquí, mirad y guardaos de toda avaricia. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta palabra vida habla de todo nuestro ser, pero se está refiriendo en el sentido de alcanzar la vida eterna. O sea, el bienestar del alma para vida eterna. Esa es la idea. Dice, la vida no consiste en tener cosas materiales. Dice el 16. Aquí Jesús hace una parábola. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Dice, y él pensaba dentro de sí, o sea, según su concepto. Dice, ¿qué haré? Dice, porque no tengo dónde guardar mis frutos de tanto que tenía. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ahora, ¿qué tiene eso de malo hasta ahí? Nada. Si usted tiene un negocio y el negocio prospera, bueno, necesita crecer, amplíe. El problema comienza en el verso 19, donde él le atribuye, vamos a decir,
fruto de justicia, de santidad o de gozo y paz y amor a las cosas materiales, que son las cosas que el alma pide. Dice, y diré a mi alma. Ahora, aquí la idea es que todo eso que él tiene solamente le da beneficio a su cuerpo, ¿verdad? Pero cuando estamos en Dios, cuando tenemos a Dios, podemos disfrutarlo y Dios pone alegría en el corazón. Es decir, lo voy a explicar así. Imagínense un cristiano rico, un cristiano millonario, pero que ama a Dios, teme a Dios, obedece su palabra, no se deja gobernar por lo que tiene, dinero. ¿Usted cree que puede vivir una vida feliz con su dinero en Dios? ¿Sí o no? Pregunto, ¿de dónde viene la felicidad? ¿De lo que tiene o de Dios? Ahora, el que tiene mucho tiene la oportunidad de ayudar a muchos. Tiene la oportunidad de alcanzar a los ricos que no conocen a Dios. Tiene la oportunidad de, aún disfrutando lo que tiene, puede mostrar que Dios no tiene problema con la gente rica, pero sí a los que ponen su esperanza o su confianza en las riquezas. Esa es la diferencia. Entonces, este hombre se está hablando a sí mismo en su alma. Dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Bueno, número uno, los bienes materiales no bendicen el alma en ningún modo. Miren, si alguien me regala un Ferrari o un carro de $3 millones, nunca sentiría gozo. Me puedo emocionar, lo puedo disfrutar, pero gozo nunca me dará. ¿Sí entienden eso? Solamente Dios da gozo. Si yo busco en el ejemplo de pareja, si alguien busca la pareja más que se porta mejor y cocina mejor, ¿verdad? Siendo mujer, si no teme a Dios, de nada sirve el matrimonio. ¿Por qué? Porque obviamente cuando Dios no está en el asunto, en la ecuación, los amores son interesados, son egoístas, todos, hermanos, aunque usted crea que no, pero así dice la palabra. Bueno, en este caso, este hombre se está diciendo a su alma, muchos bienes tienes, ¿verdad? Ya vimos, número uno, esos bienes no llenan el corazón, no importa cuánto tenga, pero luego dice, guardado por muchos años. Se cayó la niña. ¿Quién sabe cuántos años le queda de vida? Levantando su mano. Nadie sabe. Si les pregunto, ¿cuántos segundos de vida le quedan? Tampoco sabemos. Solo Dios sabe esto. Si están aquí, solamente Dios. Bueno, fíjense lo que le dice el Señor. Perdón. Me adelanté un poquito. Dice, muchos años, ¿verdad? Tienes. Luego dice, repósate. ¿El dinero trae reposo? No. Luego dice, come, bebe. Sí se puede hacer eso con el dinero, comer y beber. Con el dinero sí se puede. Pero luego dice, regocíjate. Bueno, el dinero no da gozo, vuelvo y repito, no se puede regocijar. Ni trae paz, ni trae gozo. Me llama la atención que cuando definimos el fruto de amor de Dios, ¿cuál es? Amor, gozo y paz. Son las tres cosas que nos hacen, vamos a decir, tener una vida llena y completa en el Señor. El amor, el gozo y la paz. Y de ahí vemos las demás en el servicio, en el carácter de Dios. Bueno, fíjense lo que dice el 20. Pero Dios le dijo, ¿cómo le llamó? Ahora, ¿por qué le llama necio? Le está llamando necio porque está confundiendo lo material con lo espiritual. Le está cambiando el nombre a las cosas que el alma pide. Como Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís, ayúdenme, pedís mal. ¿Pedís para qué? Para vuestros deleites. Pedir mal significa que no es eso lo que el alma necesita. Esa es la idea. Entonces Dios le llama necio. Lo que estás diciendo no es cierto. Dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Dice, y lo que has provisto, ¿de quién será? Fíjense dónde se está aquí hundiendo con este hombre su esperanza, hermanos. Ahora miren, hay un balance mientras estamos en la tierra. No es malo trabajar responsablemente, duramente. El Señor no dice no trabajen, Él dice no se afanen. O sea, no se extralimiten a dar más tiempo por el trabajo y no poder tener tiempo para con Dios. Porque el trabajo terrenal me da ropa y comida y techo, pero no me puede dar nada para mi alma. No me puede llenar el hueco de mi corazón. ¿Están de acuerdo? Entonces necesito tiempo para la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno,
verso 20. Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Miren, eso que él tiene le va a quedar de herencia a alguien. ¿Sí se dan cuenta? Alguien se va a quedar con lo que él, o por lo que él dio su vida. Miren, yo sé que no es malo ahorrar, no es malo, es bueno. Pero cuando, del tiempo que Dios nos da de vida, ¿verdad? Si sacamos la ecuación en qué tiempo le damos al trabajo, a la familia, al servicio a Dios, a la búsqueda de Dios, al estudio, la oración, todo. Imagínese usted vamos a decir, el tiempo que le dedicamos a las cosas que perecen y el tiempo que le dedicamos a las cosas eternas. Y no creemos a veces que ahí está la respuesta de nuestra pregunta, de por qué me siento como me siento, por qué no tengo sentido de vida, por qué no alcanzo lo que mi corazón me pide. Dice el Señor en el verso 21, dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, la falsa esperanza vive bajo la imaginación de algo que en apariencia es hermoso, es eterno, es abundante, es bueno, pero nunca se alcanza porque es falso. Repito lo que leí. La falsa esperanza es una imaginación de algo que en apariencia es hermoso, es eterno, es abundante, es bueno, pero algo que nunca se alcanza porque es falso. Es algo que no se alcanza nunca. O sea, cuando usted dice: ay, si mi jefe me aumenta $1,000, con eso compro esto y así puedo hacer esto y me puedo sentir así. Son planes así como ese necio. Más dinero no es más felicidad, eso es del mundo. Más dinero a veces es más problema, a veces es más responsabilidad. Mucha gente dice: no, yo prefiero, ¿verdad? De repente tienes un carrito y es tuyo, y a lo mejor tiene un lado que se está temblando, pero es tuyo, y luego quieres el del año nuevo y dices: no, me hubiese quedado con mi carrito chiquito, que aunque se estaba cayendo era mío. Ahora, no estoy diciendo que es malo tener cosas, pero hay veces, repito, hay veces que es mejor simplificar. No sé si están de acuerdo, pero bueno, que el Espíritu les revele. Bueno, algunos judíos tenían, hermanos, la esperanza bajo la ley, o tenían la esperanza en la ley de Dios. Es decir, ellos pensaban que ellos iban directo al cielo, pensaban que estaban cumpliendo la ley, tenían su esperanza. En Juan 5:45, bien rapidito se lo leo, dice Jesús: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Dice: ay, quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es decir, Moisés aquí es la ley. Ustedes creen que están cumpliendo la ley, ni una han cumplido, pero tienen su esperanza de que la están cumpliendo al pie de la letra, y en el día del juicio se van a dar cuenta que no agradaron a Dios. Jesús le da la idea de: por eso he venido yo, para rescatarlos de ese engaño. Por eso les dice en el 8: y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? De que nadie podía cumplir la ley si no es nada más confiados y esperanzados en Cristo. Ellos creían que iban directo al cielo. Tenían su esperanza, ¿verdad?, en aquello que los iba a matar, la ley. Así como el capitán se hundió, así los que creen que van al cielo por buenas obras se van a encontrar, como en mi país dicen, con tremendo cuco. En el cielo se van a dar cuenta que no es porque me porté bien, pero al yo confiar en Cristo, eso produce fruto. Vivir una vida de confianza en Jesús es lo que nos lleva a llevar frutos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, cuántas personas en aquel día, mis hermanos, piensan que van a entrar al cielo? Y yo no digo esto diciendo que yo sí voy. Pablo mismo decía: o sea, no es que yo lo he alcanzado, a ver si lo alcanzo. Todos tenemos fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero nunca debemos decir: yo estoy seguro. No, cada día nos examinamos, enderezamos, estudiamos, profundizamos, oramos y dependemos de Él para llegar. La palabra dice: si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Es decir, nunca nos sintamos más salvos que nadie, o más adelante que nadie, sino en humildad, dependiendo en cada paso del Señor. Bueno, en concepto tenemos, ¿verdad?, que Dios nos va a dejar entrar al cielo por obediencia, por mi servicio, mi ofrenda, mi conocimiento.
Pero vamos a Mateo 7, versículo 21, a ver un ejemplo. Mateo 7, 21. Una persona que dice conocer a Dios, lo primero que miramos en esa persona es su humildad. Porque cuando yo hablo, por ejemplo, con los electricistas, aquí hay gente que trabaja con electricidad, ¿alguien? ¿Algún varón? ¿No? Bueno, siempre que le pregunto, ¿no le tienes miedo a la electricidad? Perdón. ¿No le tienes miedo a la electricidad? Me dicen, no, pero la respeto. Que de cierto modo es temor, por así decir. ¿Por qué? Porque es peligroso. O sea, tú agarras un cable, ¿verdad?, que está vivo de electricidad y te mata al instante. Entonces, un electricista nunca puede decir, no le tengo temor o respeto a la electricidad, porque lo mata. Si le pierde el miedo, lo mata. Y así mismo es aquel que dice que conoce al Señor. O sea, si no se ve, aunque sea una gota de humildad, no conoce a Dios. Porque obviamente Dios es sobre todos, ¿verdad? Y nosotros no. Bueno, hay muchos cristianos que tienen el concepto de que van a entrar al cielo por su arduo trabajo en la iglesia. O sea, piensan que Dios lo va a dejar entrar porque han dado su vida por el ministerio. Y ni aun esto nos salva. Mateo 7, 21. Vamos a Mateo 7, 21. ¿Están ahí? Dice el Señor, aquí hablando Jesús, oigan lo que dice. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? Bueno, nos imaginamos que es el día que nos van a juzgar, que vamos a estar delante de Él. Y vamos a decir, Señor, Señor, yo era de la iglesia Casa de Oración Queens. ¿Te acuerdas de mí? A lo mejor eso están diciendo estos, ¿verdad? Dice, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, a lo mejor sí. Pero Jesús le dice, ¿verdad? Yo les declararé, dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, aquí hay mucho que cubrir de ese verso, pero no, solamente voy a extraer algo porque es mucho, no hay tiempo. Vamos a pensar en lo siguiente, ellos están haciendo una demanda. Si se dan cuenta, no están diciendo, Señor, déjame entrar porque confío en tu Hijo. No están diciendo eso. ¿Qué están diciendo? Es una manera de reclamar, Señor, yo te serví. O sea, yo profetizaba, saqué demonios. ¿En dónde tenían su esperanza? En su servicio a Dios. Es una falsa esperanza. O sea, yo puedo ser un hombre que bota sangre al servir a Dios, o sea, que se desgasta. Eso no me da un boleto al cielo. Si yo no confío en Jesús, yo puedo tener todas las fundaciones de niños pobres del mundo y no voy a entrar al cielo. Así de simple, hermanos, aunque suene duro. Si yo no confié plenamente en Él y puse mi esperanza en Jesús, obviamente estoy diciendo que lo que Él hizo, le faltó algo y yo lo completé. El servicio a Dios, hermanos, es una evidencia de lo que Jesús hizo. O sea, no es algo para ganar la salvación. Entonces, hay veces que el servicio nos puede engañar. Por ejemplo, yo tengo que constantemente recordarme que yo no voy a entrar al cielo porque soy pastor. O sea, tengo que recordármelo porque me ocupo en las cosas de la iglesia, es mi vida. Todo lo que hago es la iglesia. Pero alguien puede estar 100% ocupado en el ministerio y puede estar 100% desconectado de Dios. Y yo lo entiendo eso. Por eso estamos hablando de este mensaje. Bueno, ¿en qué estaban pensando, estos hombres unos segunditos antes de escuchar, apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿Qué usted cree que estaban pensando? Que iban a entrar al cielo. Estaban contentos. Hasta que Jesús le dijo, no los conozco, nunca lo he visto. Imagínense ese día, hermanos, nosotros. Por esa razón, cuando hablamos de ponernos esperanza en el Señor, si profetizamos, sacamos demonios, hicimos milagros, miren, hay gente que ha servido a Dios y no fue salvada. ¿Quién se acuerda en la Biblia? Judas. Judas hizo todo esto y se perdió. El servicio a Dios no es una evidencia de mi amor por Dios y por los hermanos. Yo puedo predicar aquí odiando a algunos de ustedes.
O sea, no es que lo odio, sino puedo. Puedo, luego se corta la señal y no escucharon la palabra cuando dije puedo. Me meto en problemas, no. O sea, como ejemplo digo, yo puedo odiar a alguien y predicarle con mi cara pálida. Es decir, con una cara como que no pasó nada. Porque lo que está pasando aquí dentro solamente Dios sabe. Entonces, si no estamos totalmente confiados en la obra de Jesús y vivimos una vida aquí, mis hermanos, acerca de que Él vino para salvarme de mis pecados, si me da dinero, si me da casa, si me sana de la enfermedad física o no, está bien. Él no vino a eso, aunque lo puede hacer. Nuestra esperanza de entrar al reino de Dios, ¿verdad? Es Cristo, hermanos. No nuestras obras o tiempo en la iglesia. En Lucas 10, verso 17, fíjense, los discípulos cuando volvieron de la misión, dice Lucas 10, 17, dice, volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo volvieron? Contentísimo, ¿verdad? Ahora, si usted lo mandan a una misión a África y de repente usted viene contento, nosotros asumimos, los que los enviamos, que se salvaron mucha gente. Pero esto no vinieron con ese gozo. Dice que volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora fíjense la idea. Lo que Jesús dice puede tener muchas, pero por lo menos dos implicaciones. Número uno, ellos estaban envaneciendo por el poder de Dios. Satanás fue destronado del cielo por eso, o echado fuera, mejor dicho, echado fuera. Pero número dos, aquí nos damos cuenta, hermanos, que el poder es de Dios, no de ellos. O sea, se le dio autoridad para sacar demonios con el fin de salvar a la gente, no con enfocarse en lo mucho que Dios me usa. Y aquí el Señor le dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, fíjense que no dice gradualmente, lo aconsejé, no. En el momento que se levantó su altivez, lo tiró abajo. Es decir, cálmense, o sea, cambien su manera de pensar. Verso 19, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Aquí la idea se puede entender que es demonios y al mismo Satanás. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Miren, la palabra regocijaos la podemos ver en esta idea. Los discípulos no estaban gozosos de que la gente se estaba salvando, ¿verdad? Mucho menos por el sacrificio perfecto de Jesús. Estaban contentos porque humillaban a los demonios, es decir, se sentían más. Tenían una actitud de vengo en el nombre del Señor con todo el poder. Estaban regocijados porque se sentían más que los hombres, es decir, su gozo surgía de la envidia y de la competencia. De ahí surge el gozo de ellos. Es decir, imagínense cuando Dios lo usa con algún don. Pensemos el don de sanidad. ¿Usted cree que son todas las personas que cuando Dios lo usa, por ejemplo, yo oro por alguien y esa persona se sana, ¿usted cree que lo natural es que yo me ponga primero contento porque se sanó la persona o porque Dios me usó? O sea, casi siempre las personas dicen, Dios me usa en el don de sanidad. Ok, pues vete al hospital que hay muchos enfermos allá, donde no te van a aplaudir, no hay cámaras. Allí tú te vas y comienzas a sanar gente si tú tienes el don de sanidad. Entonces vemos, hermanos, que ponemos nuestra esperanza aún en la iglesia en cosas falsas, en cosas que no tienen que ver con la gloria de Dios. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Bueno, los dones de Dios y la gracia de Dios no es dada a los cristianos para cumplir nuestro propósito. O sea, yo no soy pastor para que la gente vea que soy buen pastor. Yo soy un siervo del Señor que tengo que dar cuentas al Señor por las ovejas. Esa es la idea de la iglesia, hermanos. Pero muchos ponen su esperanza en que si la iglesia crece y si las finanzas crecen y si la iglesia recobra un buen nombre, ponen su esperanza en el ministerio, hermanos, y todo es basado en la reputación de cada quien. Y no atienden las ovejas, no predican la palabra, no glorifican a Dios. Punto 3 y final, nuestra esperanza en Dios, en el Señor. La esperanza del cristiano, ¿dónde se encuentra?
¿Dónde? ¿En la bolsa de valores? Escuché por ahí. En los cielos, diga conmigo, en los cielos. Bueno, se encuentra en los cielos con nuestro Señor, hermanos, no en las cosas materiales o pasajeras. Que Dios nos ayude a que lo que Él nos dé aquí en la tierra sea solamente un canal o un medio. ¿Sí me entienden? Si oremos que sea lo que sea que Dios te dé, sea mucho dinero, poco dinero, un trabajo, sin trabajo, que todo sea para la gloria de Él. Ojalá nos ayude Dios a vivir con ese pensamiento. Efesios 2, versículo 12. Efesios 2, 12. Efesios 2, 12, fíjense lo que dice. Dice, en aquel tiempo, hablando de los gentiles, el cual somos usted y yo, no somos judíos. Dice, estabais, ¿qué dice? Sin Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de esa vida? Yo me acuerdo claramente, no hace mucho. 8 años no es nada. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Aquí Israel tiene un término espiritual. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por medio de qué? Por la sangre de Cristo. Ahora, es aquí, hermanos, donde tenemos que poner en nuestra mente que nuestra vida cristiana consiste cada día en buscarlo a Él, buscar su gloria, buscar su gobierno en mi vida. O sea, Dios no es un medio para alcanzar mis metas, sino que Dios me salvó para glorificar su nombre. Y ahí es donde muchos batallan y dicen, es que yo quiero ser doctor. Dios no ha dicho que no lo seas, pero que eso sea un medio para glorificarlo a Él. ¿Sí entienden ese ejemplo? O sea, no venimos a la iglesia para que el pastor me prometa que Dios me va a enriquecer. No, mis hermanos, no se lo voy a decir. Si Dios lo va a hacer Él, pero no lo dice la Biblia aquí. No dice que, ¿verdad? Ramona Meléndez le van a entregar un cheque de $1 millón. No lo dice la Biblia eso. Pero sí dice que te dará riquezas en Cristo. Espirituales, entiéndase. Bueno, si no hemos entendido que la verdadera esperanza se encuentra en Cristo, es decir, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, nos encontramos en peligro, porque eso sucedió con el pueblo que salió del desierto. No llegaron a la meta porque su esperanza estaba en Egipto. No llegaron porque su esperanza estaba en Egipto. Quitemos de nuestra mente esas ideas, ¿verdad? Esa idea de que esto no es malo y que Dios me permite. Y sí, miren, hay un hilo muy fino cuando decimos, pastor o hermano, ¿qué tiene de malo que yo haga esto? O que yo haga aquello, o que quiera comprar, ¿verdad?, una cartera de $25,000. O sea, no tiene nada de malo si usted lo tiene. La palabra dice, en esta versión le voy a leer 1 Corintios 10, 23, así dice el verso, se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Ustedes son libres y yo también de hacer lo que yo quiera. Todos están libres para tomar decisiones. Dice, es cierto, pero no todo conviene. Dice, si uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad, es decir, a mi prójimo. Es decir, yo hablaba con un hermano, creo que era pastor, yo le preguntaba, ¿es pecado para un pastor, verdad, tener un carro caro de $100,000? Y él me decía esto, me dice, no, pero cada servidor, cada cristiano tiene que saber sus límites, que no lleve a tropezar a otros. Y si yo sé que con una corbata de un color va a hacer tropezar a un hermano, no la compro. Ahora, la corbata no es del diablo, la corbata no es pecado. Pero por amor, al pensar que eso puede hacer tropezar a mi hermano, no lo hago. Entonces, podemos hacer cosas que en sí no son malas, en sí no son pecado, como Romanos 14 dice, Pablo dice, yo sé que nada en sí es pecado. Todo lo que es un objeto es inmovible, es algo muerto. Pero en la manera que lo usamos, sí lo podemos convertir en una arma como tipo pecado. Entonces hay cosas que Dios te va a decir, no lo hagas, no porque sea pecado, sino porque no edifica a tu prójimo. Dice el verso 24, dice, no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. El amor al prójimo, de ahí nace esa idea.
Entonces, de repente, ¿verdad? Poniendo un ejemplo, alguien me dice, pastor, le voy a regalar un Lamborghini, por ejemplo. O sea, imagínese usted, hermanos. ¿Qué voy a hacer yo con un Lamborghini? Un carro de carrera. Digo, no, sí, lo vendemos y lo invertimos en la mudanza, ya, lo invertimos en las misiones, pero, o sea, no es que sea pecado tenerlo o no tenerlo, pero por causa de mi hermano, mejor no. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Entonces, si tenemos la esperanza en las cosas de la tierra, vamos a ignorar la necesidad de mi prójimo. Porque si yo quiero decir, ay, quiero comprar esto, pero tu amiguito no tiene ni con qué comer, y tú tienes un iPhone de $1,000, ¿lo comprarías? Esa es la pregunta que Dios nos hace. No te estoy diciendo que soluciones el problema de todos los pobres, no. Tu prójimo cercano tiene una necesidad de comida y lo dejas de ayudar por comprar un iPhone o qué sé yo, cualquier otra cosa material. Ahí vemos que no está el amor de Dios, pero si toda nuestra esperanza está, es que si compro eso me voy a sentir bien, ignoraremos la necesidad del hermano. Yo sé que es complicado absorber eso. Vamos a cerrar con Filipenses 3 y ahí terminamos. Filipenses 3. Miren, le voy a decir esto que me llega a la mente como un medio de una analogía. El límite de nuestro destino lo pone nuestra esperanza. El límite de mi destino lo pone nuestra esperanza. Si yo confío en el dinero, ¿verdad? Mi esperanza hasta ahí llegará. Porque en el momento que lo gaste o no lo adquiera, ya perdí mi esperanza. Si pongo mi esperanza en alguien o en un trabajo, aún en la familia, en los hijos, ¿verdad? Hasta ahí llega el límite o el destino o el fin de nuestro destino. Pero si yo pongo mi esperanza en Jesús, mi destino, hermanos, es eterno, porque Él es eterno. Entonces usted quiere poner todo su corazón, es decir, su tesoro, que sea Cristo, no el pastor, ni la iglesia, ni aún su familia, ni su pareja, ni el dinero. Cristo tiene que ser ese tesoro. Porque si Cristo es tu tesoro, mi tesoro, eso gobernará nuestro corazón. Le voy a poner un ejemplo rapidito. ¿Cómo usted se sentiría, y es un ejemplo que voy a poner, que si saliendo de aquí sucede un terremoto, hermanos, y no queda un edificio parado? Tómese un momento y piensa en eso. No estoy siendo pesimista, es un ejemplo. Piensa en eso por un momento. De repente usted sale, un terremoto que queda todo derribado. Como los discípulos le dijeron al Señor, wow, mira qué iglesia más linda. Y el Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra. Quita tu esperanza de eso, le decía. Ahora, tómese un momento y piense, ¿cómo reaccionaría su vida? ¿Usted cree que cambiaría su agenda? Lo que usted antes decía, no tengo tiempo, ahora sí tenemos tiempo. Fíjense cómo todo cambia. Pero si usted tiene su esperanza en Cristo y al salir de aquí usted encuentra todo así plano por el terremoto, no es que no va a sufrir o llorar, pero su esperanza estará sólida porque Cristo no puede ser derribado. Los edificios se caen, los carros se ponen viejos, la ropa se deteriora, la comida se come y se lleva al baño. El dinero se gasta, pero Cristo es ingastable, mis hermanos. Cristo es eterno. Y por eso Cristo, cuando usted tiene su esperanza en Él, sus emociones están así. Porque si yo digo, ay, es que mi esperanza está en el dinero, significa que cuando tengo mucho estoy contento y cuando tengo poco, estoy triste. Y por esa razón hay cristianos que son vacilantes, porque su esperanza sube y baja. Filipenses 3, 18 al 21 y terminamos. Dice Filipenses 3, 18, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. O sea, Pablo, ¿verdad?, está dolido de muchos que no aprecian el sacrificio de Jesús. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo nos hacemos enemigos de la cruz de Cristo? Menospreciándola, poniéndola en segundo término. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, podemos decir, cuya esperanza es sus propios deseos. Eso significa vientre aquí. Lo que tú deseas y te das el gusto de todo lo que quieres, ese es tu Dios. Si tus deseos, tus gustos te gobiernan, ese es tu Dios, dice el verso. Dice, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, aquí viene la buena noticia, ¿verdad?
¿Cuántos han puesto su esperanza en Jesús? Todos, amén. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. Esa palabra esperar significa donde tenemos la esperanza. Dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, hermanos. Ahí está nuestra esperanza. Si usted no llega a alcanzar lo que usted tanto quiso desde niño, desde joven, está bien, tenemos una promesa segura. Si usted no compra la casita que usted quiere, como me gustaría tener una también, si no la alcanzamos, en el cielo tenemos una. Si no alcanzamos lo que tanto anhelamos para saciar nuestra alma aquí en la tierra, lo encontramos en Jesús. Pero voy a cerrar diciendo esto: nunca sabríamos si lo que yo estoy diciendo es cierto hasta que no lo llevemos a cabo. Yo no sabría si Cristo de verdad completa el corazón si no me lo como completo, si no lo abrazo por completo, si no confío en Él solamente. Nunca sabría si lo que estamos predicando es cierto o son historias de hadas madrinas. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias, Señor. Para siempre, Señor, es tu misericordia, mi Dios. Al mirar, Señor, esta enseñanza, podemos tomarnos horas y horas mirando nuestro corazón, analizando la enseñanza que hemos recibido, examinando si estamos en la esperanza perdida, en la falsa esperanza, o verdaderamente estamos confiando en ti, Señor. Tu palabra nos enseña que todo pasará. El mundo, la tierra, nuestra vida terrenal pasará, pero tu palabra permanecerá para siempre. Y yo sé que este tema es una batalla para muchos, donde todavía aman las cosas de esta vida. No estamos hablando de amar a la familia, amar al prójimo, estamos hablando del amor por esta vida pasajera, buscando las cosas que son vacías, vanas, perecederas, y no nos enfocamos en la esperanza de gloria que es Cristo. Hemos podido ver, Señor, que la única certeza que tenemos para tener paz, estar confiados, es poner nuestra esperanza en ti, Señor. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo tendrá la esperanza de morar bajo la sombra del Omnipotente. Yo te pido, Señor, que como iglesia abracemos este entendimiento de que aquí venimos para conocerte a ti, Señor. Venimos y nos congregamos para aprender de tu palabra, para obedecerte a ti, Señor. Estudiamos la Biblia para glorificarte a ti, Señor. Te buscamos, aunque sí dependemos del sustento diario de ti, Señor, no es primordialmente lo que buscamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a sea lo que sea que suceda con nuestras vidas, que el ojo de mi corazón esté puesto en ti, Señor. Que mi esperanza esté descansando en tu persona. Y que cada vez que nos vistamos y nos preparemos para ir a la iglesia, para congregarnos, traigamos en nuestra mente que venimos aquí a conocerte por medio de tu palabra, venimos a exaltarte, a adorarte, a tener comunión con mi hermano y a seguir creciendo en madurez y abrazar la esperanza que Primera de Juan nos enseña, que todo aquel que tiene su esperanza en Él se santifica, se purifica, se separa de las cosas que contaminan el cuerpo de la iglesia, se aleja de las cosas que contaminan la relación del Señor y sus hijos. En eso queremos poner nuestra esperanza, Señor.
Sigue dirigiéndonos, Señor, instruyéndonos. Y yo te pido que mientras caminamos a nuestros hogares, tu Espíritu siga ministrándonos en lo que hemos compartido en esta noche. Que venga confirmación, entendimiento, corrección y afirmación para poder llevar esto a cabo, Padre. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, mis hermanos.